El día de hoy vamos a ver lo que son eh, metabolismo, las partes del metabolismo y de qué se trata el metabolismo. Bueno, aquí tenemos ya nuestro apunte. El apunte es justamente sobre el metabolismo. Entonces, metabolismo van a ser todas las reacciones, aquí lo vamos a definir, van a ser todas las reacciones bioquímicas de los seres vivos. Va a estar dividido en dos. Va a estar dividido en anabolismo, al que nosotros les vamos a llamar síntesis, y catabolismo, al que le vamos a llamar lisis. Y bueno, todo esto, todas las reacciones metabólicas, el anabolismo y el catabolismo, está mediado por unas proteínas llamadas enzimas, las cuales son proteínas que tienen actividad, actividad catalítica. Bueno, ¿cuáles son los tipos de metabolismo que nosotros podemos encontrar? Otra vez vamos a regresar a lo que son las biomoléculas y a recordar que las biomoléculas son proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y grasas. Y que justamente estas moléculas, estas macromoléculas, van a ser construidas y van a ser destruidas de acuerdo al metabolismo. Todas las formas en las que las biomoléculas se construyen o se destruyen son parte del metabolismo. Por lo tanto, vamos a tener pues aquí varias formas de metabolismo. Primero vamos a ver lo que es la expresión génica, o bueno, esta la vamos a ver al último, pero primero vamos a entender de qué se trata. Son todo lo que son, estas son todo lo que son las formación, la síntesis. Miren, aquí tenemos síntesis y síntesis. Son la síntesis de los ácidos nucleicos, síntesis de ácidos nucleicos y síntesis de proteínas. Em, estas más bien, una parte es muy importante y siempre tiene que estar unida, porque la información que está dentro de los ácidos nucleicos va a transmitirse para poder nosotros tener la síntesis de proteínas. Es decir, las proteínas se construyen con base en la información que tenemos en los ácidos nucleicos. Por eso le llamamos expresión génica. Y aquí tenemos que hablar sobre el dogma de la biología molecular. En realidad esta parte no es tan complicada, pero nos vamos a ir metiendo cada vez más y más y más y más en esta parte. Entonces vamos a empezar nosotros por otra cosa. Vamos a empezar por respiración. Respiración entonces, ¿qué será? Nosotros siempre pensamos que la respiración es simplemente sacar aire y meter aire. Sacar dióxido de carbono y meter oxígeno. Esa no es respiración, ese es intercambio gaseoso. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de intercambio gaseoso que podemos tener. Evolutivamente vamos a tenerlos en los animales y en las plantas, vamos a tener varios tipos de intercambio gaseoso. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es realmente la respiración? Las verdaderas respiraciones es la destrucción de la glucosa, justamente la destrucción de los carbohidratos.
Y pues los carbohidratos se llegan hasta glucosa con la digestión. Ahorita vamos a hablar de la digestión. Llegan hasta glucosa y en ese momento vamos a poder destruirlos. ¿Cómo destruimos? ¿Cómo destruimos a la glucosa? En primer lugar, podemos destruirla con oxígeno o sin oxígeno. Cuando no hay oxígeno en la ecuación, a esta destrucción le llamamos respiración anaerobia o también le llamamos fermentaciones. De estas fermentaciones vamos a ver que hay muchas fermentaciones, pero nos van a interesar solamente dos. Solamente vamos a describir pues un poquito más a detalle dos, la láctica y la alcohólica. Son las únicas que vamos a describir con mucho detalle. Las demás las vamos a mencionar. Les podría hablar sobre un poco sobre qué organismos las hacen y qué productos tenemos. Pero la láctica y la alcohólica van a ser las que más van a ejemplificar las fermentaciones. Luego tenemos la aerobia, que ya es la destrucción de la glucosa con oxígeno. Es decir, vamos a utilizar el oxígeno para poder destruir esa molécula. Y la vamos a destruir por completo, hasta sus, digamos que, biomoléculas inorgánicas. Ahorita vamos a ver eso. En la respiración aerobia vamos a tener 4 fases: la glucólisis, la formación de acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Estos son, ¿cómo les diré? Son las fases por las cuales va a pasar la glucosa para poder ser destruida. De hecho, se destruye hasta ciclo de Krebs. En ciclo de Krebs ya no existe la glucosa, ya está completamente destruida, pero todavía la energía que sale del ciclo de Krebs, los subproductos, llegan a cadena respiratoria para poder formar ATP. De hecho, ambas tienen como la función de formar ATP. Sin embargo, la formación de ATP, es decir, la extracción de la energía asimilable a la célula por medio de la destrucción de glucosa, pues van a ser diferente en cada una. Esta va a ser pues muy directa, muy rápida, pero también muy ineficiente. Y va a ser un poco indirecta, un poquito más lenta, pero también va a ser muchísimo más eficiente. Lo vamos a ver cuando comparemos anaerobia y aerobia y las cosas que tienen en común y las cosas que tienen diferente. Luego nos vamos a ir con la nutrición. Ujú. La nutrición también va a ser, bueno, una parte va a ser la destrucción y otra parte va a ser la construcción. En el caso de la nutrición heterótrofa, va a ser destrucción de las biomoléculas que nosotros ingerimos y después las absorbemos. Es decir, nosotros comemos, por ejemplo, un pedazo de pechuga de pollo. Este pedazo de pechuga de pollo tiene pues carbohidratos, porque está rodeada de carbohidratos. Va a estar llena de proteínas del pollo, va a tener grasa del pollo o grasa pues vegetal que también nosotros le pusimos al cocinar el pollo. Entonces, todas estas biomoléculas que nosotros vamos a consumir, para poder realmente asimilarlas, necesitamos destruir todo en un proceso llamado digestión. Entonces, primero lo que vamos a hacer es la ingestión, que sería comerlo tal cual, meterlo a la boca, masticarlo, deglutirlo, llevarlo al estómago, y ya en el estómago los, los ácidos grasos, las enzimas, lo que van a hacer es destruir todas las biomoléculas, las van a hacer pedacitos. La, las grasas, bueno, las grasas realmente pasan prácticamente, pues, como son tan pequeñas y no forman polímeros, las grasas pasan en forma de gotita. Sin embargo, los carbohidratos que están en forma de almidón, sí van a ser desintegrados hasta formas como glucosa. Las proteínas van a ser desintegradas hasta aminoácidos. Todo va a ser desintegrado, de tal forma que vamos a llegar al intestino delgado y vamos a absorber
todo lo que se ha logrado destruir, lo vamos a absorber. Y aquello que no hemos podido absorber, ya sea porque no hemos masticado bien o porque de plano la digestión no ha sido suficiente tiempo para destruirlo o porque simplemente la digestión no ha podido destruir, entonces lo sacamos de nuestro cuerpo por medio de la excreción. Estas son las fases de la nutrición heterótrofa. Prácticamente todos los organismos tienen nutrición heterótrofa, incluso las plantas. Las plantas también tienen nutrición heterótrofa. Sin embargo, van a tener nutrición heterótrofa solamente cuando no hacen fotosíntesis. Luego también tenemos la nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa vamos a tener dos tipos. La quimiolitótrofa, la cual es cuando las bacterias utilizan los químicos que existen o las formas químicas que existen en las piedras, lito es piedra, para poder construir sus propias biomoléculas. Es decir, van a utilizar la fuerza química de las piedras para poder hacer su propia comida. Y la fotosíntesis, la autotrofia fotosintética, la cual vamos a tener dos fases. La fase luminosa, que vamos a dejar de llamarle fase luminosa porque está mal dicho, nosotros cuando esa fase se realiza no emite luz, entonces no es luminosa. Así que está mal dicho fase luminosa, le vamos a llamar de ahora en adelante fotosistemas. Y la fase oscura, que pues sí, efectivamente tampoco absorbe luz, la fase esta que no necesita luz, entonces le vamos a llamar fijación de carbono o fases independientes de luz o ciclo de Calvin. Esta es otra forma de decirlo acá, ciclo de Calvin. Entonces, fase oscura, fijación de carbono o ciclo de Calvin, le vamos a llamar a estas fases. Ya no les vamos a llamar fase oscura y fase luminosa. Tradicionalmente van a seguirles llamando, pero ya sabemos que es una equivocación. Ya sabemos que no está bien dicho eso, que tenemos que llamarles fotosistemas y a lo mejor ciclo de Calvin o fijación de carbono. Por último, vamos a tener la síntesis de oxidación y oxidación de grasas, es decir, cómo construimos y desintegramos la grasa. Pero en realidad esto es un poquito ya para avanzados, entonces como que no tiene mucho caso que yo les dé la síntesis y oxidación de grasa cuando, pues, cuando casi no lo vamos a ver. Si se dan cuenta, lo más importante para el metabolismo es la energía, y la energía la vamos a tener aquí en forma de glucosa, porque al final eh, la fotosíntesis lo que va a generar es glucosa, y acá en forma de ATP cuando destruimos esa glucosa para formar ATP. Luego tenemos lo de la expresión génica, que es expresar nuestros propios genes, y pues esto de la síntesis y oxidación de grasa es cómo nosotros almacenamos la grasa y cómo sacamos energía de la grasa. A lo mejor se los doy, a lo mejor no, pues ahí eso depende de qué es lo que vayamos a necesitar, cuánto tiempo tengamos. Entonces, a lo mejor les pongo un pequeño video, pero lo más importante aquí va a ser nutrición, respiración y expresión génica. Si ya le sacaron foto, nos vamos con el siguiente video. Digo, con el siguiente apunte. Vámonos con el siguiente apunte, entonces. Les decía entonces que tenemos dos tipos de metabolismo o dos partes del metabolismo. El anabolismo, que va a ser la síntesis de moléculas, y el catabolismo, que va a ser la lisis de moléculas. Para que nosotros podamos tener
adecuada vida, necesitamos tanto destruir las biomoléculas como construir biomoléculas. Muchas veces durante el proceso, durante cierto proceso que vamos a tener, vamos a romper ciertas biomoléculas, vamos a juntar otras biomoléculas y vamos a seguir rompiendo el resultado de las biomoléculas. Es decir, en cada uno de los procesos que nosotros vayamos a ver, tanto vamos a tener parte del anabolismo como del catabolismo. Sin embargo, el resultado final también va a ser como que específico, es decir, por ejemplo, tenemos aquí la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso anabólico, aunque dentro de la fotosíntesis vamos a tener algunas partes en donde rompemos ciertas moléculas. Y por ejemplo, la fotólisis. La fotólisis va a ser una lisis, pero que está dentro de la fotosíntesis, es decir, es parte del proceso. Es como decir, voy a hacer unos huevos revueltos, pero tengo que romper el cascarón del huevo. O sea, estoy haciendo algo, pero tengo que romper algo antes de hacerlo. El catabolismo entonces va a crear estructuras, de estructuras complejas, estructuras simples, es decir, va a romper esas estructuras, esas moléculas, las va a romper a moléculas mucho más sencillas, con menos átomos, más pequeñas. Esto sería, por ejemplo, los procesos de digestión, los procesos de glucólisis, también se rompe la glucosa, eh, por eso en glucólisis tiene la palabra lisis. Fotólisis, hidrólisis tiene la palabra lisis, porque nos están hablando de la destrucción de esas moléculas complejas. Y bueno, aquí no hay mucho más que decirles, más que los dos tipos de metabolismo, y les dejaré en el Classroom un video sobre las enzimas, que ese es el tema que también nos falta. Un video sobre las enzimas, sobre qué es energía de activación, sobre qué es catalizador, sobre cómo las enzimas trabajan y también cómo dejan de trabajar. Las enzimas también es un tema un poco más complejo, pero bueno, vamos a ver ahora sí la respiración. Y entonces aquí sí vamos a tener las dos, la comparación de las dos respiraciones, y vamos a tener también aquí el intercambio de gases. Entonces les decía que el intercambio de gases no es lo mismo que la respiración. Nosotros vamos a poder intercambiar gases con el exterior de distintas formas, de acuerdo al volumen de nuestra corporalidad, porque esto es únicamente para organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares intercambian gases pues con la difusión simple. Sabemos que en la difusión simple el dióxido de carbono sale hacia un lugar donde hay menos dióxido de carbono por medio del gradiente, y el oxígeno entra directamente a la célula a través de la membrana por diferencia de gradiente, nada más. En cambio, en el intercambio de gases, como tenemos una corporalidad muy voluminosa, por ejemplo, los seres humanos, los ratones también tienen una corporalidad voluminosa, las plantas, etcétera, etcétera, tenemos un enorme volumen que no nos va a permitir que se puedan intercambiar los gases célula a célula. Entonces necesitamos un sistema para oxigenar nuestras células, para llevarles el oxígeno y extraer el dióxido de carbono. Estas son las 4 formas de que nosotros podemos hacer eso. La pulmonar, en donde nosotros tenemos los pulmones. La pulmonar, en donde nosotros tenemos los pulmones, que metemos oxígeno nosotros metemos oxígeno con el aire, y ahí sí, por diferencia de gradientes, no en nuestros alvéolos vamos a sacar el dióxido de carbono, meter el oxígeno. Ahorita lo vamos a ver.
Las branquias, que son pequeños filamentos que tienen una constitución muy similar a los pulmones, solamente que están invertidos, mientras que los alvéolos son pequeños saquitos, las branquias son pequeños filamentos. ¿Por qué? Porque las branquias están extrayendo oxígeno, pero del agua, mientras que los alvéolos, los globitos, van a absorber oxígeno del aire. Luego la traqueal, que es mucho más parecida a los pulmones, ya que vamos a encontrar una serie de pequeñas tráqueas, de pequeños túneles a través del cuerpo de los artrópodos. Entonces vamos a tener estos túneles en el cuerpo de los artrópodos que van a permitir la entrada de aire con oxígeno y la salida de aire con dióxido de carbono. Y por último, organismos todavía más pequeños que los artrópodos van a poder hacer intercambio de gases cutáneo. El intercambio de gases cutáneo es simplemente un intercambio de gases por medio del sistema circulatorio de los organismos, pero a través de la piel. La piel tiene que tener pues ciertas condiciones para que se pueda dar el intercambio de gases cutáneo. En primer lugar, no puede ser piel queratinizada. Nosotros tenemos piel queratinizada. ¿A qué le llamamos piel queratinizada? Significa que nosotros tenemos una capa de piel muerta que protege la piel que está viva. Cuando nosotros nos quemamos con algo, se nos hace una ampolla y se desprende esa capa queratinosa, es decir, esa capa de piel muerta que nos protegía, entonces se nos queda la piel viva debajo. Entonces, cuando nos duele una ampolla es justamente porque esa piel está viva, mientras que la piel que nosotros tocamos es una piel que está, bueno, una capa de piel que está muerta y es la que nos está protegiendo. Sin embargo, también impide el paso del oxígeno. Entonces, en el intercambio cutáneo, la piel tiene que estar pues sin esa capa queratinosa, sin esa capa de células muertas. Toda la piel tiene que estar viva y obviamente tiene que estar húmeda, como en las lombrices, como en am, ¿cómo se llaman? Los caracoles, en las ranas que tienen la piel mucosa, tienen la piel resbalosa y húmeda y siempre está teniendo ese tipo de moco, justamente porque tienen intercambio cutáneo. Bien, ahorita vamos a ver un poco de imágenes, un poco de cómo se explican estos intercambios de gases. Vamos a ver ahora la respiración anaerobia y la aerobia. Primero nos vamos con la anaerobia. En la anaerobia también les llamamos fermentaciones, recuerden. En la anaerobia, el último aceptor de electrones es orgánico. ¿Qué demonios es un aceptor de electrones? Cuando nosotros destruimos la glucosa, esta va a perder electrones y esos electrones tenemos que meterlos en alguna molécula. Esas moléculas, la última molécula que recibe el electrón va a ser, digamos que el subproducto de la glucólisis, de tal forma que va a ser orgánica la molécula que va a recibir por último el electrón. Tenemos dos etapas y se realizan esas dos etapas en el citoplasma. Súper importante, en la anaerobia se realiza en el citoplasma. En la primera etapa se llama glucólisis, que es el rompimiento de la glucosa, tal cual. Pero para romper la glucosa necesitamos de NAD. Y al romper la glucosa terminamos teniendo una molécula llamada NADH, es decir, NAD con el electrón que le habíamos quitado a la glucosa. Para poder regenerar el NAD y que pueda seguir la fermentación, necesitamos deshacernos de ese electrón. Y la única molécula al alcance de la mano que no afectaría en lo absoluto si le metemos ese electrón sería el producto de la glucólisis, es decir, el piruvato. La glucólisis va a romper el piruvato, bueno, va a romper la glucosa en dos moléculas de piruvato y como ese piruvato está como que sobrando, decimos, ¿dónde dejamos ese electrón? Ah, pues mételo en el piruvato. Entonces le ponemos el piruvato y entonces se realiza la
la transformación del piruvato en una molécula diferente. Dependiendo de cómo le metamos ese electrón al piruvato, vamos a tener diferentes productos de esa fermentación. Pero al fin va a ser una fermentación porque vamos a estar cambiando el piruvato por otra molécula. ¿Qué moléculas podemos hacer cuando le metemos el electrón al piruvato? Podemos hacer alcohol etílico o podemos hacer ácido láctico. Yo a estas fermentaciones les llamo la fermentación adictiva y la fermentación sana. Entonces, la fermentación adictiva tenemos que la glucosa, aquí tenemos nuestra hermosa glucosa, ponemos un colorcito. Acá tenemos también la glucosa, acá tenemos también la glucosa. Entonces, para que nosotros veamos que partimos de la glucosa. Y en el caso de la fermentación alcohólica, vamos a terminar teniendo alcohol etílico, esa es la fórmula del alcohol etílico, y dióxido de carbono. El alcohol etílico y el dióxido de carbono van a ser los resultados finales de haberle metido ese electrón al piruvato y cambiado por transformado el piruvato en alcohol etílico. Van a hacerlo los hongos, las levaduras, y específicamente vamos a darle un nombre a una de estas levaduras, que es la levadura que más se utiliza para fermentar cosas y para que podamos tener alcohol etílico, que es el Saccharomyces cerevisiae. El Saccharomyces cerevisiae es el hongo, miren, Myces es hongo, micetes es hongo, Saccaro es azúcar, cervicia es de la cerveza. Entonces, es el hongo del azúcar de la cerveza. Y vamos a tener que, gracias a vamos a tener vino, cerveza, alcohol etílico, que es el que nos ponemos en las manos con el gel alcohólico, y también pan. El pan es un caso especial porque aquí no nos vamos a dedicar tanto a buscar el alcohol, mientras que el vino, la cerveza y para hacer alcohol etílico, nosotros necesitamos mucho tiempo de fermentación para que se pueda acumular el alcohol etílico. En el pan no tenemos ese problema. Nosotros vamos a usar únicamente una cantidad X de levadura. Vamos a tenerlo durante un ratito, unas 2 horas, a veces 24 horas, pero no es tanto tiempo como para hacer vino o cerveza, porque lo que nos interesa es el dióxido de carbono del pan. El dióxido de carbono lo que va a hacer es que se va a llenar de burbujitas la masa del pan y esas burbujitas de dióxido de carbono son lo que hacen esponjoso al pan. También va a tener también va a tener alcohol etílico, sí, también va a tener alcohol etílico. Sin embargo, es cantidad tan pequeña que al hornear el pan se desintegra el alcohol etílico. Entonces, pues no necesitamos eso. Luego tenemos la fermentación láctica, que les digo que es una fermentación sana, en donde pasamos de la glucosa, o igual, hacemos glucólisis, la rompemos en piruvato, y ese piruvato lo vamos a convertir en ácido láctico. El ácido láctico es muy importante para nosotros, ahorita vamos a ver cuáles son las implicaciones biológicas. Lo van a hacer las bacterias, mientras que acá son hongos y levaduras, acá son bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Pues las bacterias de tipo bacilo, lactobacilo, estreptococo y también el músculo mamífero. Es decir, nosotros los mamíferos vamos a poder hacer ácido láctico cuando no podamos tener suficiente aire o oxígeno en nuestra sangre. Pasamos de una fermentación aerobia a una fermentación anaerobia, o más bien de una respiración aerobia a una respiración anaerobia. Hacemos en nuestros músculos esa fermentación y también nos cansamos, terminamos con los músculos cansados. Para nosotros destruir el ácido láctico de nuestros músculos, tenemos que seguir haciendo ejercicio para poder volver a meter, ¿cómo se llama? Sangre y oxígeno a nuestros músculos y desplazar
ese ácido láctico hacia el hígado, que es el que va a terminar haciéndolo otra vez piruvato y volviéndolo a convertir en pues apto para la respiración aerobia. Es decir, tenemos que volver a hacer el ejercicio para poder deshacernos del ácido láctico. Am, ¿Dónde más vamos a encontrar ácido láctico? En el queso fresco, en el yogur, en la salsa de soya, vamos a encontrar ácido láctico. Y también, gracias a que nosotros necesitamos ese ácido láctico, lo necesitamos como flora bacteriana de cavidades. ¿Y cuáles son esas cavidades mucosas tan necesarias? Va a ser el intestino y la vagina. Estas cavidades, gracias al ácido láctico, van a ser protegidas para que otras bacterias no entren y se aprovechen de, digamos que, para que no entren a destruir o a infectar esas cavidades, necesitamos ese ácido láctico que va a repeler tanto a levaduras como a bacterias nocivas y va a acidificar nuestro intestino y nuestra vagina para poder mantener a raya todos pues los microorganismos que no son bienvenidos, ¿no? Entonces, estos son como que los lactobacilos, los bacilos, los estreptococos que nosotros tenemos dentro de nuestras cavidades como intestino y vagina, van a proteger esas cavidades de la invasión. Luego vamos a ver la respiración aerobia. Dentro de la respiración aerobia, vamos a recordar que el último aceptor de electrones es inorgánico, mientras que aquí era orgánico porque el electrón del NAD se iba directamente al piruvato. Aquí el piruvato va a pasar hacia la mitocondria y en la mitocondria pues va a ser todo el despapalle de simplemente desintegrarse. Entonces, ya cuando lleguemos cuando se llega por último a los productos finales, ya ese electrón que lo hemos utilizado ya mucho eh, para sacar mucha energía de esa glucosa, se lo vamos a entregar a alguien. Ay, quien lo quiere, se lo vamos a entregar. Y al quien se lo vamos a entregar es al oxígeno. El oxígeno va a ser el aceptor de electrones y va a aceptar también hidrógenos y se va a convertir en agua. En cambio aquí, bueno, pues era el piruvato y se convertía en una molécula que también era orgánica. Aquí tenemos que el oxígeno, que es inorgánico, y se convierte en algo inorgánico, que también es agua. La mayoría de ¿cómo se llaman? De las reacciones van a ser en la mitocondria, a nivel de mitocondria. La glucólisis va a ser exactamente igual que la anaerobia, exactamente igual, y va a ser en el citoplasma. Solamente que no va a haber regeneración de NAD. El NAD no vamos a regenerarlo aquí. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar en el ciclo de Krebs, no más bien en la cadena respiratoria, perdón. Lo vamos a utilizar en la cadena respiratoria, entonces no necesitamos regenerar NAD. El NADH nos sirve muy bien. De hecho, vamos a aprovechar la energía que tiene vamos a aprovechar la energía que tiene ese electrón todavía para poder crear más ATP. Luego tenemos la formación de acetilcoenzima A. Cuando entra el piruvato a la mitocondria, en el espacio intermembranal se convierte en acetilcoenzima A. Vamos a tener un ATP y vamos a deshacernos de un dióxido de carbono. Y luego entra el ciclo de Krebs, que está en la matriz mitocondrial. Dentro de la matriz mitocondrial vamos a ver que se va a dar el ciclo de Krebs y ahí dentro del ciclo de Krebs vamos a desintegrar por completo la molécula. Todavía vamos a tener algunos subproductos de las reacciones que nos van a dar más NAD, FAD y GTP, que es lo mismo que ATP. Recuerden que GTP y ATP son equivalentes. Y todos estos portadores de electrones, todos estos, si se dan cuenta, hasta ahorita no he mencionado el oxígeno más que aquí.
todos estos portadores de electrones nos vamos a ir hasta la cadena respiratoria, en donde ya vamos a utilizar el oxígeno. Y después de, digamos que hacerle bullying a los protones, porque vamos a ver que son bien buleadores los sistemas ¿cómo se llama? De la cadena respiratoria. Eh, Esto va a estar dentro de las crestas mitocondriales. Vamos a poder sacarle un montón de energía a esos electrones obtenidos del NAD de aquí, del ciclo de Krebs de acá, del NAD también, que sacamos del ciclo de Krebs. Vamos a sacarle un montón de energía con la cadena respiratoria. Y es aquí en donde se rompe el oxígeno y se le da al oxígeno el último electrón, y ese electrón recibe también a los dos protones, a los dos hidrógenos, y se forma el agua. Entonces aquí se utiliza el hidrógeno, digo,